Amame a tiempo completo. Yo no grabo un acordeón, yo soy socio de un... Si un artista me llama para participar con él, yo soy socio de la producción. Mi papá contaba que antes de yo caminar, dañar el acordeón. Él escuchó que sonó algo y al momento escucha que yo toqué una melodía, la melodía de La Abusadora de Wilfrido Vargas. ¿A qué le puso sopita? Porque fue una sopita que le echó. Ay. Y ahora escucha los puntos de mi acordeón supremo. A mí me... ¿Te pellicaron Sí, unos me cuantos? pellicaron unos cuantos. Señores, estoy feliz. Esto es el especial por Al Tanto TV y por muchos canales que retransmiten este contenido de alto valor. Y esto es Hablemos de Merengue. Y aquí estoy con un artista que me encanta. Dios mío, cuánto se goza con la música típica. El merengue típico debe ser exaltado a los máximos niveles como la alegría del mundo. Así lo representa nuestro artista Crazy García, mejor conocido como El Prodigio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Colombia. ¿Cuánto tiempo? Grato placer para mí, de verdad que sí. Sí, mucho tiempo. Ya era tiempo. Yo estoy loca por ir para Santiago, pero como no he podido ir, El Prodigio vino aquí, porque tenemos como mucho tiempo cuadrando. Sí, Voy para allá, sí, vengo sí. para acá, aquí estamos. Besos a Julio César, nuestro amigo en común. Sí. Así es. Estoy también contento de tener la oportunidad y la ocasión de que podamos conversar después que habíamos estado tratando en varias ocasiones de coincidir. Pero aquí estamos, sí, había hablado con Julio César bastante. Yo pienso que no hay que preguntar por qué te dicen El Prodigio, pero ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo la gente entendió de tu entorno que tú tenías condiciones prodigiosas para tocar? Bueno, hay un señor que yo le digo el descubridor, Samuel García, mi primo y fue mi primer manager. Me conoció en el pueblo de Cabrera, en el parque. En ese entonces yo tocaba con mi papá y un hermanito. Tocábamos en el parque acordeón, la güira y la tambora, así en festividades como patronales y así. Y Samuel me vio tocar y entonces él tenía un festival en Nagua. Y entonces él le dijo a mi papá, primo, yo quiero que usted me lleve ese muchachito al festival, que lo voy a presentar allá. Yo tenía como 7 años. Entonces fui a Nagua con mi papá y me presenté en ese festival. Y ahí, cuando yo me presenté ahí, la gente, todo el mundo se volvió loco. Me subieron en una mesa para que me pudieran ver. Y he ganado yo el primer lugar en el festival, porque me pusieron como a competir con los demás participantes. Entonces Samuel García dijo, este es un niño prodigio, hay que bautizarlo así. Y ahí comenzó la cosa. Y luego transcurrió quizá un par de años y un amigo me llevó a una emisora de Nagua, Radio Nagua, y para tocar. Era un amigo un amigo entrañable que yo recuerdo con mucho amor. Su nombre era Daniel Veras, de allá de Caño Azul de Cabrera. Y él me conoció, Daniel Veras, se enamoró de una joven por mi campo de Mediagorra. La conoció, se casaron. Y entonces él me llevó a Radio Nagua. Cuando me pusieron a tocar un tema y Samuel, que había presentado el festival, me dijo que estaba bañándose y escuchó que yo estaba tocando el mismo merenguito que presenté en el festival. ¿Cuántos años después? Como 1 año o 2 después del festival. Entonces Samuel fue, como también es locutor, fue para la emisora y llegó allá. Entonces
Ahí yo estaba con mi amigo Daniel Veras, que me había llevado, y Samuel. Y Daniel Veras le dijo que quería que él hiciera las gestiones para que yo grabara un sencillo. Y se hizo, la gestión se hizo y grabé. Vinimos aquí a la capital a un estudio que se llamaba Estudio Quisqueya. ¿Y qué grabaste? Grabé una canción que escribió mi padre que se llamaba No te vayas en Yola. No te metas en esa yola que te pueden engañar. No te metas en esa yola que te pueden engañar. Cuando eso estaba el tema de los viajes ilegales por Miche hacia Puerto Rico. ¿Y tú tenías menos de 10 años? Sí, ¿Y ya tú menos. estabas grabando? Sí, así es. ¿Y qué pasó con ese tema, Prodigio? Sonó muchísimo en la provincia, sonó muchísimo. ¿Y cómo era el tema de la escuela? Porque estabas en edad de primaria. ¿Quién te cuidaba para que estudies? Bueno, mi padre y mi madre siempre estaban atentos a mí, a mis hermanitos. Y yo recuerdo que en los primeros años, antes de grabar, que entonces hicimos el grupo con Samuel, como ya con 11 años tenía cuando hicimos el grupo, pero antes de eso yo recuerdo que en la escuela primaria de Mediagorra, donde yo nací, de primero a quinto era que estudié ahí, me volaron de curso en un par de ocasiones porque... ¿Por buen músico o buen estudiante? No, que no estudiaba música. Quizás yo tocaba así en la casa, quizás los profesores ni sabían que yo tocaba todavía. O sea, que tú también eras un niño prodigio en la escuela, te volaba. Me iba bien, sí. Y entonces, después de quinto, tenía que ir a la escuela de Loma Alta, una comunidad vecina. Íbamos a pie a esa comunidad. Ahí entonces entré en quinto, súper bien, excelente, seguí igual, con buenas notas. Pero cuando hicimos el grupo, que comencé a tocar, ya me quedaba en Nagua en un par de ocasiones, a veces tenía ausencia en la escuela. Y ahí recuerdo que llamaron a mi papá y le dijeron, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Porque él estaba excelente, estaba sacando 100 en todo y ahora le bajaron la nota significativamente. Y él le dijo que él es músico y... Estás picoteando. Ya tú sabes, y ese fue un tema siempre. ¿Y te viste en algún momento en la disyuntiva estudio o música? ¿O tú sabías que lo tuyo era la música? Sí, yo sabía que lo mío era la música, pero también sabía que la música tenía que estar acompañada y había que complementarla con los estudios, que eso era parte de... ¿Cómo era la situación socioeconómica? ¿De qué vivían ustedes? ¿Qué número de hijos tú eres? ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos una familia humilde, no vivíamos en miseria, pero no en opulencia tampoco. Yo no te veo cara de haber pasado trabajo nunca. Ah. Seguro que tú eras de los popis de allá, de Mediagorra. Bueno, la verdad que éramos ricos porque vivíamos en una tierra fértil y había muchos frutos y eso, mi papá trabajaba también. ¿La tierra? Sí. Vendíamos el cacao, el café. ¿Tú llegaste a sembrar alguna mata, a hacer algunos trabajos de tierra? Yo me guillaba de que iba a trabajar con mi papá, porque siempre me gustaba acompañarlo siempre, pero me gustaba andar nada. Pegado de él. ¿No hacía nada en la tierra? Lo acompañaba a mi papá, pero yo y le cantaba rápidamente... canciones, ¿verdad? Para inspirarlo. Rápidamente yo comencé a tocar. Comenzamos a tocar ya con 8 o 9 años, ya yo iba a tocar en Loma Alta había una señora que se llama Isolina, que tenía un kiosco pequeño ahí, donde yo iba a la escuela, y ella nos contrataba. ¿Y tú te acuerdas como el primer pago así? Sí, 15 pesos. ¿A la banda? 15 pesos, sí, éramos 3, güira, tambora y acordeón. Y las primeras fiestas la hicimos así. Entonces, ¿Y qué tú hacías con ese dinero? Yo le decía a mi papá, mire el dinero ahí,
Lo único que yo quiero es que usted me cubra la merienda de la escuela. Para el salami, la galletica, que lo cogíamos fiado en un colmado. O sea que el administrador siempre fue el papá. Ah, sí, sí. Yo le daba ese rol a él. Y entonces, desde siempre. Esa es la infancia. Tú terminas yendo a estudiar a Estados Unidos música. ¿Cómo será eso? Sí, pero antes de eso pasé muchas cosas aquí, pasaron muchas cosas aquí. Eso me llama la atención, de ese origen humilde para llegar a Estados Unidos, cómo se da ese tránsito, qué vino después de tocar en el kiosco de Doña Isolina, qué vino después. Ajá. Sí, te quiero culminar lo del kiosco, porque es una experiencia bonita que la quisiera compartir porque es algo que me tocó. Tocábamos 3 músicos y había un señor que tocaba un instrumento que se llama la marimba, que tiene unos flejes de metal y eso suena como un bajo, emula el sonido del bajo. Prácticamente hace 2 trabajos. Hace el trabajo del kick, que lo tocan los guireros con el pie. Entonces la marimba es una caja, un cajón, y tener los flejes aquí y de este lado como un cajón, puede hacer ese sonido del kick. Y eso es para mí una belleza. Que eso. No me mortifique, amame a tiempo completo. Entonces, cuando a mí me sonaron eso, que yo estaba acostumbrado a tocar con los 3 músicos nada más, para mí fue una locura. Eso me llenó, me encantó. Y entonces el hombre cobraba 8 pesos. Solamente él. Ajá, y a nosotros nos pagaban 15. Pero yo preferí contratar al hombre y le pagaba sus 8 pesos. Y entonces se quedaban ustedes casi con nada. Y sí, seguimos tocando, quizás en la... que subir la tarifa. Sí, en lo adelante quizás la pudimos ir subiendo a lo mejor a 20, a 30 pesos y así. Entonces, ¿te encantó el tema de la marimba? Sí, porque que el bajo es el alma de la música y al yo sentir eso ahí para mí fue una locura. Tú naciste en Nagua, Cabrera, María Trinidad Sánchez, ¿verdad? La provincia. Sí, María Trinidad Sánchez. Pero conocida como Nagua, Cabrera. Nagua es la cuna de la música típica. Dicen que ahí fue que bajaron los alemanes con el acordeón, que se juntó con la güira de los indios y con los tambores de los africanos, y entonces sale el gran sonido de la dulzura que es el merengue. Cuando tú de niño tocabas esos instrumentos con tus familiares, ¿tú veías eso comúnmente en Nagua, en tu provincia, en tu paraje rural? ¿Eso era común? ¿Cómo es que tú conoces la música? Sí, ya cuando yo nací, mi papá también tocaba. ¿Y qué tocaba él? Tocaba el acordeón. O sea que allá en mi casa había güira, tambora, acordeón, por lo menos. ¿Naciste con la música? Sí. Y mi papá tocaba. Soy primo del Cieguito de Nagua, primo de Tatico Enríquez, que era Domingo García. O sea que tú eres sangre azul como esa cortina que estamos viendo, de la música típica. Primo de Tatico Enríquez y del Cieguito de Nagua. Sí. ¿Lo conociste al Cieguito? Cuéntame un poco. Al Cieguito sí lo conocí. A Tatico no tuve el honor de conocerle porque falleció el mismo año que yo nací. Wow. Pero el legado permanece para siempre. Sí. Yo con 5 años por ahí le pedí a mi papá que me llevara a llevarle flores a la tumba de Tatico. Y me llevó a Nagua. ¿Y por qué tú pediste eso tan pequeño? Porque yo escuchaba mucho su música y me sentía muy conectado con la música de él y con la música del ciego. Entonces yo crecí escuchándolo y comencé a tocar rápidamente. Mi papá contaba que antes de yo caminar le quería dañar el acordeón y él lo guardaba, lo encaramaba en un sitio para que yo no se lo dañara. O sea, entonces, tú de bebé querías tocar el acordeón. Sí, entonces en una lo dejó en la cama y en la cama gateando yo lo agarré por la correa y lo tumbé, cayó al piso y cuando él escuchó que sonó algo,
y al momento escucha que yo toqué una melodía, la melodía de La Abusadora de Wilfrido Vargas. Cuando estaba sonando. Entonces él salió gritando y llamando a mi mamá, ven a ver, que el muchacho va a ser músico. Vamos a dejar, ahora ya yo no le vuelvo a quitar el instrumento más. ¿Tocaste ahí, La Abusadora con meses? Sí, nada más con que yo lo escuchaba en la radio. No te lo puedo creer. Y así pasó. Señores, no hay duda que el prodigio. Esa historia yo no me la sabía. Todavía yo recuerdo, me identifico con eso porque hay melodías que yo la puedo escuchar y puedo ir directamente al acordeón y tocarla. Entonces, después de que no le he tocado nunca, pero yo la escuché y puedo ir directamente a donde, y ya yo sé dónde está, porque la escuché. O sea, que eso viene como del talento, del regalo de Dios. Aquí no es una frase que tú echaste los dientes con el acordeón en la mano. Sí, eché los dientes con el acordeón en la mano y duermo con él al lado, como quien dice. Impresionante. Entonces, en vez de darte una pela, tu papá te entendió. Sí. Te decía de Nagua. Yo tenía un vecino que se llama Vidal García, que tenía una camioneta y llegaba a las 3 de la mañana con la música, con música de Tatico Enríquez, y yo me despertaba. Y lo que yo hacía era que me sentaba a disfrutar de ese merengue. Y cuando la apagaban, decía, concho, la apagaron la música ya. Y me acostaba otra vez. Nagua es la cuna del merengue típico. El cieguito de Nagua y tú eran primos. Tú lo trataste. ¿Qué impacto tiene de él? Ya me has hablado de Tatico Enrique, pero del cieguito, ¿qué impacto tienes? Bueno. Yo me siento muriendo de amor y el por ti mi prenda adorada. Yo quisiera que tú me quisieras. El cieguito para mí una inspiración inmensa. Porque aprendí escuchándolo, yo me trancaba en un baño y sudaba y amanecía dándole para atrás y para adelante a una cinta, transcribiendo sus notas de oído, igual con la música de Tatico. Y cuando conocí al ciego, él fue muy condescendiente conmigo siempre. Recuerdo que mi papá me presentó con él con 5 años y él me sentó en sus piernas y dijo, préstame ese acordeón. Y me dijo, toca algo. Y cuando yo le toqué, me dijo, muchacho, pero tú vas a ser más músico que yo, porque ojalá yo haber tocado así cuando tenía tu edad. Y siempre me dio oportunidad en sus escenarios de yo subir y tocar un tema, lo cual eso me ayudó mucho para irme soltando, porque siempre fui muy tímido. Y eso es bien importante para uno, porque niños van a mis fiestas y a veces yo le doy la oportunidad igual también. A mi hijo le encanta el acordeón. Sí. Lástima que no lo traje. Pues lo ponemos a tocar. Claro, antes de tú irte a Estados Unidos, ¿tocaste en escenarios importantes? O sea, cuando tú dices, el cieguito me daba oportunidad, ¿qué otra cosa hiciste a nivel profesional? No, prácticamente yo participé en festivales, que siempre gané el primer lugar en los festivales que iba, excepto uno en Nagua, que un señor que se llama Rufino Abreu ganó el primero y yo el segundo. Y en Nagua tocaba en los centros cerveceros y así en clubes, fiestas privadas. Y estuve tocando en Nagua con mi primo Samuel, con ese grupo que hicimos, como hasta el 88 por ahí, como 11, 12 años. Y ahí me fui a Cabrera, paramos el grupo por un tiempo. Y yo decidí hablar con unos amiguitos. Mi hermanito tocaba la güira. Había un jovencito de 12 años que tocaba tambora y otro joven era bajista, de los muchachos que había conocido en Nagua y otros de mi pueblo de Cabrera. Y yo hice un plan en ese entonces. Yo le dije a ellos que yo quería
irme a Santiago, porque en Santiago era que estaban todos los músicos grandes. Y entonces hablé con una tía mía para que me prestara un lugar para nosotros quedarnos. Y ella me dijo, pero es que no tengo espacio en la casa, lo que tengo es una marquesina, que ahí podemos tirar 3 colchones y ustedes se quedan ahí. Digo, no, pero eso está perfecto. Yo me voy con los muchachos y lo convencí a ellos de que de Cabrera viajaran conmigo a Santiago. Arreglamos la marquesina, dormíamos ahí en la marquesina. Conseguí una fiesta en un lugar que se llama Nivaje, en un bar ahí que se llamaba El Universal. Y el contrato yo lo pude vender por 700 pesos. Ah, pero estaba bien. Y para alquilar el equipo y pagarle a los músicos se me iban 900. Retiro lo dicho. Entonces toda la semana era un fijo, los domingos, y toda la semana mi tía me prestaba los 200 para yo completar hasta que yo pudiera conseguir... Dios mío, Dios bendiga a esa tía. Te dio sí, la marquesina y los 200. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Era un préstamo, yo le decía que yo le iba a pagar. Y así duré un año y pico ahí, y luego el fijo no lo pude seguir. Luego ella me dijo que en la casa, porque el tamborero era un niño, un infante, y iba a la caja, se le sentaba en la pierna a ella, cogía el dinero y lo tiraba para arriba. Y nosotros cocinábamos ahí nuestro arroz blanco con espaguetis, y ya tú sabes. En una ella me dijo que no podíamos, que teníamos que buscar qué hacer, que ella me iba a conseguir una casa. Y buscamos esa casa en Pekín. Entonces resulta que la casita tenía goteras. El primer día que nos mudamos los 4 músicos, un hermano ebanista, y nos mudamos. La primera noche recuerdo que llovió y había una poncherita que estaba aguantando la gotera. Y en una se llena la ponchera y le cae arriba a un hermano mío. Y él piensa que fue una maldad que le hicimos. Y fue y llenó la ponchera de agua, entonces nos la tiró a nosotros, ya tú sabes. Y se armó. Esas eran cosas ahí que pasábamos. ¿Y con qué pagaban esa casa, Prodigio? Si encontrábamos alguna fiesta por ahí, que encontramos muy pocas, para cocinar. Mi hermano era ebanista y trabajaba en un taller. Yo iba caminando y venía con una cosa llena de serrín, con una lata. Y cocinábamos con aserrín de madera y arroz y habichuelas mayormente, y quizá un día poníamos un pollito. Pero se estaba poniendo más difícil cada vez las cosas. Y los padres el tamborero dijo, yo me voy. Y el tamborero se fue. Después el bajista dijo que era el que siempre tenía un clavo de 100 pesos. Yo no sé de dónde era que él lo sacaba. Y dijo, ya yo estoy harto de comer arroz blanco con huevo. Yo me voy de aquí. Se fue el otro hermano mío y nada más quedábamos el segundo hermano que tocaba la güira y yo. Y entonces ya me dice, oye, si tú no te vas a quedar solo porque yo me voy. Y yo le dije, no, es que yo no me voy, es que yo tengo que encontrar a alguien que me ayude para yo hacer mi grupo aquí, porque aquí en Santiago es que está la cosa. Pero los papás de ustedes no lo buscaban. Nos comunicábamos por teléfono con mami, ellos estaban allá en Cabrera. Le decían, muchachos, vengan para acá, no pasen trabajo. Sí, pero yo le decía, mami, no, tranquila, que yo estoy bien. Hablando en bute. Ya tú sabes. ¿Qué te convencía? Se fue mi hermano, se fue, pero y yo me quedé tú solo. Dices, yo me voy a quedar, ¿qué
esa pasión que tú decías, yo voy a hacer mi grupo aquí, ¿qué te sostenía con la gotera, con el hambre, con toda la peripecia que tú estabas pasando? La fe en que lo que yo hacía, la música, yo tenía mi acordeón, ahí yo practicaba mucho, y la fe de que alguien me podía ver y que podía colaborar conmigo para sacar el proyecto, y comenzar a trabajar. ¿Tú estabas seguro de lo que tú tenías? Sí, yo estaba seguro. Y mira, se fue mi hermano y me quedé solo. Realmente me quedé solo en una casa. Me quedé solo con 14 años. Y me quedé ahí solo. Porque ustedes eran niños. Entonces pasó un primo y me dijo, si tú no resuelves nada en una semana, yo paso y te voy a llevar para mi casa. Pasó la semana y nada, y me fui con él. Y llegué a la casa? Sí, nos fuimos ahí me mudé fui a la casa era una tía mía, un primo, y en los barrancones de Santiago, detrás de la arena por ahí. Entonces, ya mis zapatos no aguantaban más. Y yo llegué a ir de ahí a pie, a hablar con un saxofonista, a la Fernando Valerio, a la Fortaleza. Y a veces le dábamos la vuelta a pie a Santiago entero para visitar a alguien o hacer algún contacto. Y nos daban bola a veces los carros de concho. Desbaratado, prodigio. Total, 100%. Pero con toda la fe del mundo en que yo podía lograr algo. Y ahí ya finalmente mi madre fue allá a la casa y me dijo, tú no te puedes quedar aquí, Maya. Yo te vine a buscar. El instinto materno. Y me fui con ella. ¿Ya no le puede decir que no a la jefa? No. Entonces tenía ese sentimiento de que me iba sin lograr mis objetivos. Ya en Cabrera, esa misma noche llegando, fueron y me dijeron, le llegó el viaje a ustedes, que se van para Nueva York. ¿Cómo? Sí. Y yo dije, se arregló esto ahora. ¿Pero y cómo se dio eso? Porque a mi papá lo pidió mi tío, Aladino, y nos salió el viaje, teníamos 10 años esperando. Ay, que había un viaje de familia. Había un viaje sí, de familia con residencia. Entonces ahí nos salió la residencia a 4 hermanitos y a mi papá y a mi mamá. Ahí viajamos a Nueva York. Nos fuimos De la noche a la mañana cambió todo. en noviembre del 92. Pero a ti se te había olvidado eso, era. No, yo sabía que el viaje estaba, pero que teníamos 10 años esperando. Yo aprendí un poco de inglés, aprendí yo nada más leyendo la carta que llegaban del consulado. Yo buscaba, tenía un diccionario de inglés y español y buscaba palabra por palabra lo que decía en la carta y me hacía idea de este viaje seguro va a salir como en el 92 porque me decían, a veces esos viajes duran 10 y 12 años. Y así fue. Y así fue, salió en el 92. Y entonces cuando se monta en ese avión, ¿tú tenías tu propio acordeón? Tenía un acordeón, sí, el acordeón que me había regalado Daniel Veras en el campo. Que el señor que me llevó a grabar y cuando él me conoció, él me llevó un acordeón de regalo. ¿Y te fuiste con tu acordeón Sí, y tu me maleta? fui con acordeón, mi acordeón que ya estaba viejito de tanto que le habíamos dado. Porque tocábamos ya tú sabes, en esa fiestecita de cumpleaños y de celebraciones de los compadres. Hacían un asopao. Y habían 2 o 3 gente que tocaban acordeón y yo aprendí a tocar el acordeón con 5 años o antes y la güira y la tambora. Yo como que aprendí eso como de yo ver a alguien tocándolo, yo lo aprendí. O sea, ¿nunca fuiste a la escuela? En ese tiempo tenía 5 años. Pero digo yo, menos. la música profesionalmente la estudiaste allá en Berkeley, ¿fue? Yo comencé a estudiar música en el ayuntamiento mientras iba a la escuela de 5º a 7º, a 8º. Entonces yo iba
de Mediagorra a Loma Alta, que era a pie, varios kilómetros. Entonces regresaba a las 12 a la casa y después de la casa me iba a Cabrera a pie para tomar clases de solfeo y de saxofón en el ayuntamiento. Y ya tú sabes, más de 1 hora caminando. Wow. Y lo hacía todos los días. Con pasión. Y había un saxofón con una caña y habíamos 5 estudiantes. Teníamos que echarle agua en una llave para lavar la caña. Chuleando todo el mundo. El turno tuyo ahora, el turno tuyo ahora. Y así comencé a estudiar el saxofón ahí, porque yo pasaba con mi papá por el ayuntamiento y yo escuchaba las trompetas y yo le decía, papi, lléveme para allá, que yo quiero estudiar música. Y él me decía, tú no tienes que estudiar música, lo tuyo es de nacimiento. Pero tú querías ser Sí, profesional. sí. Cuando llegas a Nueva York, ¿cómo se da lo de Berklee? ¿Cómo se da ese tiempo? Ya cambió la cosa, porque por más situación que tú tengas en Estados Unidos, ya, por ejemplo, a pie no se camina mucho, ni hambre se pasa. ¿Cómo fue? No, ya después que yo llegué a Nueva York, la cosa cambió. Sí. De una vez buscando una escuela que dieran clases de música. Audicioné en una escuela. Primero fui a una escuela bilingüe que daban por el primer año. Y después de esa escuela bilingüe fui a otra que también era bilingüe los primeros 2 años y el resto ya en inglés. ¿Cuántos años tenías? 16, 17. Encontré una escuela, la Martin Luther King Junior High School, que está en la 66 y Amsterdam, frente al Lincoln Center. Y ahí entonces tenían un piso de música, conocí los profesores. Cuando ya yo entré, ya yo fraseaba con el saxofón, que comenzaron a enseñar cómo se armaba el saxofón y todo, y el profesor vio que yo agarré mi instrumento, armé y soné. Dice, hey, tú como que eres un pulpo. Sí. ¿Cuántos instrumentos tú sabes tocar? Y casi de una vez me pasaron a la banda más grande, que era una big band que había. Yo estudiaba saxofón ahí, y teoría y armonía. Y las clases regulares de high school, y a la vez también después de que terminaba esa escuela, iba a otra escuela que se llama Harlem School of the Art a tomar clases de canto, que ahí tomaba 16 horas semanales de clase en Harlem. Pero digo yo, ¿te interesaba el saxofón o el acordeón lo pusiste en pausa? ¿Cómo para entender un poco? Cuando él No, te yo dijo seguía pulpo, estudiando mi clase de saxofón en la Sí. escuela. O sea, en la escuela yo estudiaba música con el saxofón, como saxofonista. Yo era el primer saxofón de la banda de música de la escuela. Sin embargo, tu instrumento es el acordeón, siempre. Y llevaba el acordeón. Yo iba a la escuela con un bulto con el acordeón, la mochila y el saxofón y la lonchera. Ahí está el pulpo. Sí. ¿Hubo algún momento que te sedujo el saxofón por encima del acordeón? No, porque todo lo que yo hacía era como extrapolando y enriqueciendo mi conocimiento para mi acordeón. Siempre he sentido que ese es mi instrumento principal. Clase de piano complementario para ampliar mi conocimiento, para componer. Entonces, puedes tocar el piano, el saxofón, el acordeón, la güira. Un poquito del bajo, toco un poquito de guitarra, todas las percusiones, la tambora, güira, conga. Mírenlo ahí, el prodigio, se lo presento. ¿Y esa marimba que te sedujo, la sabes tocar? ¿Aprendiste? Sí, yo me hice un marimbero de una vez. Me lo imaginé. Sí. Ese camino en Nueva York para ser el prodigio, el artista famoso de hoy en día, matizado con tu paso por la escuela profesional. Tú has conocido a Juan Luis Guerra, ¿verdad? Sí, Porque he él tenido el también honor estudió de... en Berkeley. Sí. Tuve el ¿Cuándo? honor de conocerlo. Ya a Juan Luis lo conocí después De las Bahamas. después que salí, sí, de high school y todo, que vine para acá y que tenía mi banda aquí, que estaba allá
grabando, filmado por Juan y Nelson, que hice varias producciones para ellos. ¿Cómo se da esa firma? Vamos a hablar ahora del estudiante graduado ya. La gente, ¿cómo quedaba cuando tú ejecutabas los instrumentos allá en Estados Unidos, ya profesionalmente? Sí, yo me gradué en el 97 y ahí participé en unos festivales allá y gané primer lugar también representando a Nueva York. Mi escuela ganó 5 estados. Le ganó a 5 estados conmigo, con el acordeón. Se ponían mal esa gente. Y en el segundo año, ya que era mi año de graduación, gané el festival, el premio overall, que era como el soberano de ese festival, que presentaban pintura, teatro, canto lírico e instrumentos contemporáneos. Y yo gané sobre todos los renglones. Wow. Entonces, con el acordeón. Sí. ¿Y qué tú tocaste ahí en ese premio? Yo toqué una canción que se llamaba La Vaquera Agresora. Y fue una composición que un profesor mío escribía poemas y me dijo que hizo esa canción y me dio un CD de Beethoven y me dijo que escuchara y que musicalizara la letra que él hizo. Entonces la composición que yo hice, lo hice instrumental y participé con esa canción en ese festival. El primer año, el segundo año fue con otra que se llama Interplanetario, que esa yo la grabé. Que también ganaste el primer lugar. Sí. Para pasar un momento con la música de hoy, merengue sí, oye mamá, merengue sí, oye mamá. ¿Te decían el prodigio ahí ya? Sí, me decían el prodigio ya. O sea, desde que aquí, eso desde niño desde se aquí, fue allá a Nueva York. Sí, desde aquí me pusieron el prodigio. Y así te fuiste. Sí. Y ya cuando gané ahí, la directora de mi escuela hizo los contactos y me dijo, mira, tú tienes una beca para estudiar en Berklee College, para estudiar, me habían preguntado que qué yo quería. Yo le dije que quería estudiar producción musical, ingeniería de sonido. Entonces iba a estudiar saxofón para estudiar producción y ingeniería de sonido. Ya me mandaron todos los libros, la habitación donde yo me iba a quedar y todo. Y ahí conocí a un señor que se llama Juan Robles, el viejo puro, que a veces es uno de los mejores compositores de merengue típico y estuvo en los años dorados del Cieguito de Nagua. Y él me dijo, yo lo pude convencer a él en una ocasión, cuando yo tenía mi grupo allá, de que tocara una fiesta conmigo porque yo no tenía tamborero. Y fue difícil convencerlo, pero lo logré. Finalmente él accedió a ir. Y cuando en la noche él me vio tocar, yo lo veo que se queda riéndose muchísimo y mirándome. Y cuando termina el set me dice, tú tienes las mejores manos que yo he visto para tocar un acordeón. Y me dijo, yo quiero que tú te vayas conmigo porque King de la Rosa se va a retirar del grupo que tenemos. Y yo quiero que el acordeonista sea tú, socio conmigo. Y yo no quería porque yo tenía mis planes de irme para Boston. Y él me llamó constantemente y a mí que no había que escucharme mucho porque estaba loco por venir a hacer un grupo aquí. A seguir quitarte la de Santiago. La de Santiago. Yo sabía que tú te la querías de quitar. Y como a los 3 meses de él llamándome diario, me dijo en diciembre, te tengo una jipeta aquí, vuelo y 2,000 por fiesta, así, para que Panamá, refrescos rojos. Pero eran 2,000 en ese tiempo, eran buenos, estamos hablando del 98. Oh, claro. Un tamborero no ganaba eso en ese tiempo todavía. Y entonces me dice, tú vienes, tú vas a tocar en la fiesta con nosotros
Prueba. Te vas para tu familia, en tu jipeta, y tú vas a ver si te gusta. Y te quedas aquí en mi casa, y come aquí con nosotros y todo. Digo yo, sí, está bien, me voy a ir. Y viajé aquí. Y a las 12 del día, me acuerdo de ese banquete, arroz, habichuela, pollito guisado, ensalada. Y allá yo estaba como vegetariano, que yo iba a la iglesia, no me tomaba un traguito de nada, con la dieta, la comida, un estilo de vida muy, sí. Para durar 120 años, nítido. ¿Qué va? Cuando viene a ver con un traguito igual, los excesos son lo malo. Pero, oye, cuando yo tocaba en una fiesta de esas, la gente se iba todo el mundo por encima de mí. Y la energía y el amor que yo sentía, yo le dije, oiga, yo no me voy. Dejé la beca y seguí. Entonces luego investigué para inscribirme online y ahí seguí estudiando en Berklee online. Y hice alguna teoría, armonía. Y ahí fui allá a Berklee, hablé con los profesores y recuerdo que una profesora que se llama Roberta Rally, ella me dijo que daba ear training. Ella me dijo, la mejor decisión que tú hiciste, yo le conté lo que había pasado con la beca, y ella me dijo, la mejor decisión que tú tuviste fue esa. Porque aquí tú no ibas a aprender aquí la tabla del escenario y conectar con la gente tuya para tú desarrollar tu música. Sin embargo, tú estás estudiando con nosotros igual. Y lo que tú querías, que era el acordeón, ¿era aquí, en Santiago? Sí. ¿So Boston no te lo iba a dar? Después fui a ver a Michelle Camilo en el Blue Note y Michelle me presentó el presidente y el vicepresidente de Berklee y le dijo a ellos... les presento aquí al Charlie Parker del acordeón dominicano. Y yo hasta me sonrojé. Porque una presentación así por Michelle Camilo significa mucho. Y aquí entonces ya vine, hicimos el grupo con el Viejo Puro. Eso fue ya en 98. Una pregunta, Prodigio. Tu relación con Michael Camilo, tu formación en Estados Unidos, eres reconocido como el creador de un movimiento, jazz ripiao. ¿Viene de ahí, de tu impacto, o ese CD de Beethoven que te dio ese profesor? ¿Cómo ligas algo tan típico con el jazz? Porque en la escuela, en la high school, la música era jazz, que tocábamos jazz. ¿Y tú yo tenía mi repertorio de jazz en el saxofón, pero yo iba con mi acordeón y yo le hacía preguntas a los profesores. Entonces, ¿cómo incluso pongo aquí? ¿Cómo quito? La escuela contrató un jazzista que se llama Jimmy Owens, que fue un jazzista muy famoso que tocó en colaboración con Dizzy Gillespie, de los jazzistas más grandes del mundo, y la escuela contrató un trío para que nos diera 2 semanas de training a nosotros privados. Y nos compuso 2 canciones, nos mostró cómo una clase de composición y hizo un concierto y nosotros también cerramos la graduación con un repertorio de jazz con la banda de la escuela. O sea que yo vengo conectado con el jazz desde ahí. Y ese profesor, Jimmy Owens, me dijo, tú tienes que extrapolar las canciones, los estándares de jazz al acordeón. Tú tienes que extrapolar la música al acordeón. Y yo le ponía música de nosotros y me decían, la música de ustedes es muy rica, es muy buena, pero tienen que ponerle más acordes sofisticados como de jazz, que son unos colores de acordes como más complejos, como que se escuchan más amplios, porque usan tensiones.
no es como la música meramente tan sencilla y prácticamente elemental en el sentido de los acordes. Aclárame esto, a mí alguien me dijo, no, porque los dominicanos no saben tocar el acordeón, los colombianos que tocan el acordeón con todos los dedos, porque los dominicanos se quedan con una mano frisada y nada más lo tocan con una mano. El único es el prodigio. O sea, háblame de esa parte del acordeón aprendido de enramada, como se dice, y el acordeón que tú pudiste desarrollar por tu formación allá. Quizás eso fue un fan que te dijo, pero los músicos, los acordeoneros colombianos ponderan mucho nuestra ejecución, nuestra forma de tocar el instrumento. Pero es verdad que con una mano que se toca aquí. No, igual quizá algunos ejecutantes no utilizan mucho la mano izquierda porque de paso es un poco limitado la parte de los bajos, es un poco limitada. Se han incluido, se le han agregado un par de botones más para ampliarlo un poquito más, pero no es tan completa como es el teclado de bajo de un acordeón piano o de un bandoneón. Entonces, el instrumento de nosotros... En el vallenato y en el merengue típico, ¿cuál es la diferencia del del vallenato? Lo de los acordeones del vallenato también tienen limitaciones. También son limitados en los bajos. Ellos tienen su forma muy diestra de manejarlo por el estilo. Y nosotros tenemos nuestro estilo. Son dos estilos totalmente distintos y yo sé que tenemos mucho que compartir con los colombianos, el acordeón, el estilo de nosotros, y espero tener la oportunidad de hacerlo pronto porque me gustaría aprender de ellos y también yo sé que muchos de ellos se sienten atraídos por como nosotros, por la técnica de nosotros. A mí me gusta mucho el vallenato, pero me gusta más el merengue típico. Entonces lograste meter el jazz en el jazz ripiao. ¿Cómo incluyes la trompeta, el piano eléctrico, el trombón, la conga, entre otros? ¿Qué cosas tú le pones como el prodigio en tu banda para profesionalizar o enriquecer o quizás hacer mucho más amplio como sonaba el merengue típico? Y ahora escucha los puntos de mi acordeón supremo. Yo siento que yo le di un color al típico con algunos colores de armonía por la influencia que tuve en Nueva York con la música. Y hice una producción allá también con un maestro que era jazzista también, Fortunato Rojas y Geraldo Martínez, dos maestros que colaboraron mucho con mi desarrollo. Y al yo llegar aquí, el viejo Puro me presentó varias composiciones de él y ya yo con la experiencia que había adquirido allá en la escuela y con esos dos profesores que colaboraron conmigo en esa producción, aprendí mucho de ellos. Eso fue una producción que yo hice en el 94 allá. La producción no se publicó, pero fue una producción chulísima con unos coros así como emulando el estilo de Juan Luis en ese tiempo, porque siempre he sido admirador y fan de su música. Y hicimos esa producción y no se llegó a publicar. ¿Y por qué? La verdad que no sé, decían que la música era muy fina para ese tiempo. Pasó como soplando la primera de Juan Luis. Sí, tenemos eso en común, yo creo. Oh, wow. Tenemos eso en común. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque que vi cómo esos maestros estaban produciendo en el estudio, grabando instrumento por instrumento, cómo colocaban las voces, y, en fin, fue una experiencia única. Y ese señor era un maestro de trabajo para la Fania All Star y el bajista Geraldo Martínez, que como un hermano
conmigo hasta ahora, todavía. Él era el director con Fausto Rey, era el bajista de Fausto Rey. Y entonces ya ese bajista, yo lo busqué para tocar conmigo allá. Y en la fiesta él me decía, este acorde, tal nota, pon esta nota, esto. Y yo tomaba clase en la escuela y con él llegábamos de una fiesta y nevando nos llegó a dar las 12 del día a nosotros en el vehículo, estudiando con un pianito y el acordeón. Wow. Y cayendo nieve y nosotros ahí todavía a las 12 del día. Conectado. Sí, conectado. Entonces ya yo vine para acá con todas esas inquietudes del jazz. Llegando a Santiago, encontré a Rafaelito Mirabal en un bar en Santiago. Yo no había tocado jazz con el típico todavía. Hacía las piezas de jazz de la escuela, las tocaba en el acordeón, pero no lo había tocado con un grupo. Entonces conozco a Rafaelito Mirabal y Rafaelito me dice, lo escucho que él dice que iba a hacer una canción que la hizo para un acordeonista y la iba a interpretar con el piano y la iba a grabar y que la iba a presentar tal día en el teatro, pero que él no había encontrado un acordeonista que supiera leer música y que pudiera interpretar esa canción. Se llama Perry Blues. Y yo estaba ahí. Él no sabía que yo estaba ahí. Y ahí nos presentaron. Y yo le dije, maestro, déme el papel del tema. Yo soy acordeonista. Y yo le voy a tocar el tema en el teatro. ¿Cómo? Y fui a los ensayos con él. Y el Perry Blues fue el primer jazz ripiado que hicimos. Qué bonito. Y de ahí también colaboré con Jochi Sánchez, productor de Santiago, que ha colaborado e influido mucho en mi carrera de manera positiva. Y grabamos una producción que se llama Pambiche Meet Jazz. Invitado especial, la leyenda Bartolo Alvarado, el cieguito de Nagua. En la que incluimos Perry Blues e incluimos otra que se llama Autumn Leaves, las Prodigio. hojas muertas. Prodigio, me quedé con el banquete, el arroz con habichuela, con pollo guisado. ¿Había aguacate? Sí, de todo. De todo. Dios mío. No, es que ¿No se yo pasó dije- más trabajo en Santiago? dije- Cuando tú viniste ya esa vez, ya no se pasó trabajo. Mira, ese grupo se llamaba La Mezcla Típica. Y yo entro de socio con el Viejo Puro. Estaba todo muy bien. Vinimos aquí a la capital a programa. Freddy, Jackie llegó a escucharnos. Y Jackie dijo, cuando él escuchó unas moñas y unos colores que con los arreglos que yo hice, Jackie dijo, yo estoy escuchando una música con raíces en el campo y con vista al mundo. Wow, qué bonito. Sí, con los colores que él escuchó, que no escuchó el mismo típico tradicional. Y ese grupo, el saxofonista, recuerdo que él me pidió una opinión, me dijo, el cieguito de Nagua me está haciendo una oferta para que me vaya a tocar con ellos. El ciego era para todo lo máximo y yo le dije, oye, si tú tienes esa oportunidad, nosotros estamos comenzando, estamos logrando muchas cosas con los ensayos, pero tú eres el que sabes y por mí no hay problema, si tú quieres irte, bien, encontraremos a alguien por ahí. Y yo, porque el ciego resolviera también su problema, porque ¿Era tuyo también? sí. Pero el Viejo Puro no le gustó que ese saxofonista lo había traído del campo y lo ayudó. Y se sintió mal y quiso disolver el proyecto. Entonces, vendió los equipos, las cosas que habían. Y el grupo, entonces ahí yo me quedé sin grupo. Anda. Y allá habían transcurrido un par de meses. Le digo a mi madre lo que está pasando en Nueva York.
Y ella me dijo, no, no, si tú quieres, porque yo le dije, ya van varias semanas que nos estamos tocando, y yo te mando el pasaje y tú vienes. Y yo le dije, no, mami, tranquila, que algo va a pasar. Seguro que se va a armar algún grupo y yo voy a continuar. Irme para Nueva York otra vez, no. Y así mismo fue. Ahí el viejo puro le planteó pasarle su parte de su sociedad al señor Aureliano Guzmán, que es un empresario de la música típica que ha colaborado mucho con varios grupos, con Giovanni Polanco, con Crispy, conmigo. Y Aureliano accedió a trabajar con la sociedad, con la parte que le correspondía al viejo puro. Y hicimos entonces seguir la sociedad con Aureliano. ¿Y el grupo cómo se va a llamar? ¿Ah? ¿El grupo cómo se iba a llamar ahora? El mismo nombre de mi grupo que yo tenía en Nueva York, que la banda típica. Aquí siempre se llamaban los fulano y su conjunto típico, el conjunto típico. Lo mío era la banda, porque desde la escuela yo estaba en la banda y yo seguía con mi banda. Y entonces, como Aureliano tenía mejores oportunidades a nivel de recursos que podía invertir, ahí los músicos que eran en ese entonces de Querube Ortiz, porque Querube había paralizado su proyecto por una situación personal de él. Entonces yo con Aureliano, pues vamos a hablar con estos muchachos para hacer el proyecto con ellos. Y arrancamos y nos pusimos de acuerdo. Las primeras fiestas que tocamos en Santiago con ese grupo fueron como 4,000 pesos. ¿Y estaba bien o estaba mal para la época? Era muy bajo, pero el ciego cobraba entre 6 y 8,000 pesos en ese tiempo, en el 98. 4,000 no estaba mal para empezar. Pero era un grupo rankeado, eran los mejores músicos. Esos músicos son estrellas. ¿Cuándo es que sale el proyecto del Prodigio como banda? Esos son los músicos que son bandas real hoy. Ahora. Entonces, cuando está la banda típica como proyecto con ese señor que los apoyó, ¿le fue bien? ¿Tú después te independizas? ¿Cómo llegamos al Prodigio? ¿Y los premios que te dan a probar desde ahí? Desde que ese grupo arrancó, donde nosotros nos presentábamos, eso era así. Eso era una locura. Y Juan y Nelson me conoció y me firmó en el 2001. ¿En ese grupo? Sí, con ese grupo. ¿Y tú cantabas y tocabas el acordeón? Sí. Cantaba muy poco. Ni quería cantar, porque también como que había cogido malos hábitos y los fui superando con las clases. Pero sí cantaba y además para mí era un problema cantar con la timidez. ¿En qué consistió la firma de Juan y Nelson? ¿Cuánto te dieron? ¿Qué fue? ¿Una producción? ¿Un tema? ¿Qué era? Eran en ese tiempo $10,000 por cada producción y un porcentaje el primer año, como el cuarto o quinto año iba a ser de un 12 o 15%. ¿Cuál fue ese primer éxito del Prodigio para ser un artista consagrado como figura? Hoy es la primera canción que nosotros grabamos. Dentro de ¿qué título más atípico dentro de lo típico? Interplanetario. Está durísimo eso. Y así se llama mi producción. Pero ese título está durísimo. Y la canción también que fue con la que yo participé en el festival allá en Washington, representando a Nueva York. Sí, Interplanetario. Y ahí los popis, los jóvenes de la escuela, los bares comenzaron a escuchar típico, las emisoras no ponían típico y comenzaron a poner típico con el Interplanetario. En las universidades escuchaban típico, los muchachos los jóvenes comenzó a cambiar
el sentir. ¿Cuándo tú sientes que el prodigio se metió? O sea, cuando en esos sitios de nivel pop, y como decimos, empezaron a escuchar Interplanetario, o hay algo más, un parteaguas en tu vida. Yo, por ejemplo, en el 2013 conecté mucho contigo con Ella me vivía. Es el tema de Luis el Terror Díaz. A muy poca gente puede ser un tema que supere el original, y si el original es de Luis el Terror Díaz. La hice mía. Totalmente. O sea, yo prefiero oír la tuya. Mira que yo soy fan del Voy a terror. hacer una canción que se llame así, La hice La mía. hice mía. La hiciste tuya. Sí, Eso fue, yo estaba en Santiago en el 2013 trabajando en mi proyecto en el Club Mambuiche, que produjimos un espectáculo allá con Anthony Santos, y eso nada más lo que se oía, ella me vivía. Saludos para Víctor Suárez, que es embajador ahora en el Vaticano. sí, mi gran amigo y hermano. Él era el presidente del Club Mambuiche, y entonces yo fui a Santiago varias veces, y nada, mira, tú que te oías en el 2013. Sí. Ese fue como el gran boom del prodigio. No, hubo una, después de Interplanetario, se pegó una durísimo que fue Se Alocó. Hasta Anthony Santos grabó una versión de Se Alocó. ¿Cómo que dice ese salud? Que se votó. Y no A ver, ¿qué tenemos el se alocó? acordeón, no podemos sacarlo, ¿no? Ay, lo dejamos en Santiago, yo creo. No, no podemos. Yo quisiera oír el acordeón, no se puede. Ahí se alocó. Entonces, Anthony la hace suya esa también. Sí, ¿Quién le escribió esa? esa la escribí yo. La escribí en Nueva York y la traje para acá y la grabé aquí. Después de eso grabamos Está Buena con Maggi Juan, que también se escuchó muchísimo. Mundial. Está Buena. Aunque le pique, sonó muchísimo. Luego Y aunque Se le me muere pique, Rebeca también sonó, muy popular. sí. Ay, se me muere Rebeca, se me muere Rebeca, se me muere Rebeca, se me muere Rebeca. Y de los últimos éxitos pues Ella me vivía. Entonces, aunque le pique, ¿es una tiradera o de qué se trataba eso? Es una canción que escribió un amigo en Santiago, pero es como a una mujer que aunque le pique, que tiene que soportarme. Una tiradera, sí. Sí. Y al que le pique, que se arranque. ¿Cómo eliges Ella me vivía? Esta canción que es una de las cosas más bellas que hizo, de las tantas cosas bellas que hizo Luis el Terror Díaz. Yo estaba en una casa, en una mecedora, y me vino a la mente esa canción. Me vino a la mente esa canción. Yo no sé si la había escuchado por ahí, se me quedó ahí en la mente. Todo me le daban ojo, oh. Y dije, oh, pero ¿y esta canción que me está persiguiendo, me está sonando? Y la busqué y la trabajé. Hicimos una versión y ¡Bum! conectó. ¡Boom! Sí. Pero dura como 7 minutos, prodigio, porque es que ustedes hacen esas canciones tan largas. Eso le duele en la rodilla a uno. A veces cuando queremos poner a la gente a hacer ejercicio. Pero hay ¿Por qué las cortitas. canciones típicas son tan largas? No, hay cortitas. Yo tengo de 3 minutos. Ya, a mí no me ha tocado ninguno. Yo he visto, oye, bien, yo cuando sale un típico lo cojo por mitad. Cuando la canción tiene como 3 minutos, yo entro. ¿Por qué tocan tan largo? No ¿Usted todo se es así, cansa? no todo es así. Yo ahora hice un popurrí en Manzanillo, y hice en 15 minutos, hice como 7 canciones. Sí, claro. Yo tengo ¿Pero por canciones qué que un duran 2 popurrí? minutos, 2 minutos 40 segundos. ¿Cuál duran 2 minutos, prodigio? Incluso grabé una ahora, La reciente, ven. grabé la una con reciente. Shadow Blow que dura 2 minutos 40 segundos. Y tengo otra que dura 2 minutos 40 segundos también. Que se llama Una Mujer Buena, que la voy a sacar pronto. Bueno, tú ven, esa de 2 minutos me apunto. Me pueden sacar a bailar. ¿Cuándo vino el primer premio de Acroarte? Fue por ahí con Aureliano Guzmán, con la banda que teníamos como 2002, me parece, que nos ganamos el primer Cassandra. Cassandra. Tú eres de lo que tiene Cassandra y Soberano. Yo tengo Cassandra y Soberano, sí. ¿Y cuánto tiene por todo? Tengo 9. Recuerdo que salió una revista que especificaba como que desde los 80 y pico que comenzaron los premios.
en lo típico yo sé que más estatuillas tengo. Y no tengo por qué cuestionarlo, está todo claro. Fuiste el primer músico típico en presentarse en el Radio City Music Hall de Nueva York con música típica. ¿Cómo fue eso, la ciudad que te acoge cuando llegas en el 92? Sí, tuve una participación bien especial ahí en un festival que se llamaba The 90s, que lo presentó Henry Jiménez. Y sí, para mí fue bien chulo porque nunca pensé que yo veía Radio City Music Hall de lejos cuando iba para la escuela. Y estar en ese escenario para mí me marcó, fue especial. Fui también al Madison, fui con Juan Luis a Miami. Aquí también en el estadio sí, he estado invitado con Juan Luis a varios de sus shows. Juan Luis loco contigo. Es un honor. No, yo más con él. O sea, con Juan Luis no es todo el mundo y él te respeta, te Me ha invitado a reconoce. grabar en dos de sus discos. El primero fue Amores y el segundo fue El Quitapena, que es una canción cristiana que Llegó el quitapena. ahí estoy yo, ahí está el mambo mío en el acordeón. Buenísimo. ¿Y qué otros artistas así tú has colaborado, ya sea como músico, como amigo? Con Chichi Peralta he hecho varios trabajos, Durísimo. un gran amigo. Con Sandy Gabriel en su producción, en su más reciente producción de jazz. Estoy ahí en una canción que se llama Pan con Queso. Están los mejores jazzistas del mundo ahí y tuve el honor de participar. ¿Y con Johnny te trataste? ¿Con Johnny Ventura? Con Johnny, wow, se me quedó el anhelo de trabajar con él porque yo participé con una canción en un festival aquí como autor, que vive el merengue de Llana. Sí. Entonces yo gané el segundo lugar, gané de 800 composiciones que enviaron, anónimas. Y la mía se llama El merengue no se va. Entonces yo tenía el anhelo de que Juan Luis grabara esa canción, la quería presentar, a ver si le parecía bien grabarla. Y se la presenté a Juan Luis con la letra y todo. Entonces, de camino, cuando voy, me llama Johnny y me dice que él quiere grabar esa canción conmigo. Y wow, entonces, ¿cómo le digo que sí? Sí, ya se la presenté a alguien. Siendo serio. Sí. A alguien que yo conozco se la da a los dos. Pero uno es, ya tú sabes, yo cibaeño, de Mediagorra, de Cabrera. Sí. Palabra de gallero. Sí. Me gusta honrar la palabra. Mira, tú sabes que hablando de eso, yo tengo un tema pendiente contigo, que traes aquí el Cocodrilo, que dijo un tema de que tú grabaste o que no grabaste, algo para Aventura, hablando de grandes colaboraciones. ¿Qué fue eso? Oh, así. $13,000 fue, no me Alte- acuerdo el monto ahora. ¿Fueron 13,000? Al que le puso sopita, porque fue una sopita que le echó. Ay. Mario, Doña Gallina. Sí. Tú sabes, lo que pasa es que en un principio entendí que quizá pudo haber sido mal interpretado porque él dijo que Romeo se había sentido mal por la canción, porque yo le había cobrado, cuando no es así realmente, porque como Julio me dice, cuando eso era yo que era quien decidía lo que se iba a hacer. Y después de eso yo me vi con Romeo y nos abrazamos. ¿Pero cuánto fue que cobraste? Me voy de la casa y vengo el anillo, ya no te soporto, punto y final. No fue esa cantidad, de hecho no fue esa cantidad. Pero lo que cobré era lo que debía de cobrar. Yo cobré menos de lo que lo cobraba a otras personas. Para tener una idea más o menos. Parece que él se confundió con el budget completo que le presentó el productor, porque yo no hablé con Romeo. Romeo no me contactó a mí directamente. A mí me contactó Franklin. Franklin Romero. Franklin Romero me contactó de Premium Latin para que produjera 2 canciones. Entonces, yo tenía muchísimas actividades con la banda en ese entonces. Y yo le dije que no podía
comprometerme a producir 2 temas en ese tiempo, porque tenía mucho trasnoche encima. Que si él lo hacía con el señor Jochi Sánchez, el maestro Jochi Sánchez de Santiago, yo estaba yendo donde Jochi a trabajar algunas cosas y ahí podía aprovechar y grabarle los acordeones allá. Y así fue como se dio. Jochi le hizo un presupuesto por las 2 canciones, grabando todos los instrumentos, dirigiendo las voces, mezclando y masterizando y entregándole su disco realizado completamente, incluyendo mi participación como acordeonista, porque yo no canté tampoco. Si yo voy a participar con algún artista, yo debo de ser socio del máster. Yo no tengo un precio porque yo no soy acordeonista de grabación. Es como que tú llames a Anthony Santos, yo quiero que tú me grabes una guitarra. ¿Cuánto tú me cobras? Él no te cobra para eso, porque él no es músico de grabación, él es un artista. O cualquier artista. Eso está claro. Entonces yo grabé porque le dije a Franklin que lo iba a hacer, y sí lo hacía con el maestro Jochi, y parece que el Coco se confundió y dio a entender que el monto completo me lo facturó a mí. Entonces tú grabaste los acordeones de esos 2 temas. De esos 2 temas. No vos. Entonces, Sí, ¿cuánto fue? yo Lo que te sacaron entiendo que aquí, ¿cuánto fue? $2,000, $3,000. Porque ya Dino, porque ya que él dijo que eran $13,000, Dino. No, fue una cantidad menos de ahí, de los 13. Yo creo que, tú sabes. ¿No te acuerdas? Ya tú sabes que el que lo va a llamar a él, y que mira, deja que me grabe un acordeón, es socio del máster. No, yo no grabo un acordeón, yo soy socio de si un artista me llama para participar con él, yo soy socio de la producción. Ahora acabo de hecho de grabar con Alex Bueno un tema, A Esa Mujer, y no canté, toqué el acordeón, pero yo soy socio del máster. Mira, Prodigio, ¿qué tú crees que yo le debo decir a gente que a esta altura de juego me están llamando para ofrecerme? No voy a decir el monto porque él tampoco dijo el de él. Dije, para que yo sea talento en un programa con 5 o 6 gente. ¿Debo de decirle que debo ser socia del máster también? Sí, claro. Yo sin ningún aceite, mi amor, ya yo aprendí, yo hoy cogí en esta entrevista una clase, ¿verdad? Él es un artista, socia del panel. Usted es socio del máster y yo voy a ser socia del panel. Tiene Claro. un buen asesor aquí detrás de cámara. ¿Ustedes hablaron después de eso? ¿Tú y el Coco? Sí, hablamos después de eso. Tú le dijiste, Coco, no eran míos esos 13,000. Yo no le dije nada, yo le dije, Coco, quiero hablar con Loli, porque Loli es su esposa y nos conocemos de hace mucho tiempo. Y yo no soy persona de guardar cosas, de guardar rencor. Sobre todo con Nelson Javier, un ser tan especial. Besos para ti. Me lo mataron el otro día en las redes. Yo de una vez le escribí. Sí, Señores, pero Dios mío. yo llamé a su hijo de una vez. Pero Dios mío, la gente. Y me aseguré. De hecho, pasaré por la casa de Loli a tomarme un café y a hablar con él. Pero nada, no tengo nada negativo, nada negativo. Vi que también nadie malinterpretó nada negativamente sobre mí. Y yo dije, no vale la pena ni que diga absolutamente nada. Ahora yo, de mi parte, tengo para decirte que si tú me aceptas $13,000 en una producción que yo haga, yo te lo doy. Yo te lo pagaría por un tema, pero ya yo sé que es la mitad del máster. Me quedó claro. Pero dijo, el momento más importante, aparte del Radio City Hall de Nueva York, te has presentado en grandes escenarios, has estado en los premios también. Sí. ¿Cuál es el momento que tú te sientes, que tú dices, óyeme, haber pasado hambre, cogido gotera, caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros a pie, valió la pena por mi pasión? ¿Cuál sería como ese momento que tú sentiste que lo que te motivó a permanecer en Santiago valió la pena? Han pasado grandes cosas, como por ejemplo tocar con José Antonio Molina, el maestro José Antonio Molina, y sentir
ese teatro así con todas las luces apagadas y escuchar esa banda sonando y atrás voy yo entrar con mi acordeón. Yo dije, wow, yo creo que ya yo me puedo morir. No, pero, Pero no nos vamos, No, ni de relajo. Mira, hablando de morir, tú estabas programado para el 7 de abril. Lo hablamos en el Sí. Teatro Nacional, sí, que fue un desencuentro, porque pudiste haber estado en lugar de Ruby, me decías. claro, claro. ¿Cómo te enteraste de la tragedia? Pero tú me preguntaste de ese momento y te tenía que agregar algo más. Aparte del día del maestro Molina, ¿qué más? Sí, porque hay momentos como toqué con un trompetista de jazz que se llama Brian Lynch en el Teatro de Santiago. Otro momento especial, toqué con Chucho Valdés y Iraquere, mezclando el grupo típico con Iraquere ¿Dónde fue eso? en Santiago, dirigido por el maestro Jochi Sánchez también. Cuando fui a ensayar con el maestro Juan Luis y ver cómo se maneja esa producción, cómo él se maneja con su personal, con los detalles técnicos, y yo así absorbiendo y aprendiendo, y estar en el estudio con él, y estar en esos conciertos con Juan Luis, para mí fue increíble, fue una experiencia única que me marcaba para mi crecimiento. ¿No volviste a pasar trabajo en Santiago? Te pregunté ahorita. No, después de eso no. Ya. Ese banquete fueron más... ¿Cómo tú manejabas? Pasé un chin de trabajo nada más cuando el grupo se paró de la mezcla típica a comenzar con la que mi mamá me quería mandar a buscar. Ahí pasamos un tiempito. Incluso yo siempre, mi papá me decía, no empeñe nada, que empeña hacia Sara. Yo lo creo. Y no teníamos comida, entonces yo había traído como un power electrónico de un equipo de música de Nueva York y lo tenía ahí, entonces no teníamos comida un día aquí en Santiago y yo le dije a Dani Torres, que era un asistente mío y andábamos siempre en las actividades, tenía una pasolita y nos montábamos en la pasolita, íbamos al Patrón Burgers y nos comíamos nuestros Ricky y llevamos ese aparato. Yo le dije, Dani, pues vamos a empeñar el aparato. Y si no tenemos con qué sacarlo, lo dejamos perder. Y lo llevamos, entonces cuando lo conectaron no prendió. Digo, ya, pues no estaba para mí que empeñara. Vámonos para atrás, Dani. Tranquilo. ¿Y qué comieron? Lo que pareciera. No recuerdo. ¿Por pero qué Sinagua hay quedado los más grandes músicos, el epicentro de la música típica de Santiago? Santiago lo es. Sí, porque es una ciudad como el centro del comercio del Cibao. Entonces, todos los empresarios pudientes tienen la manera, se han identificado con el típico. Entonces, celebraciones especiales de boda, cumpleaños, siempre Entonces, contratan un típico. Y entonces pican muchísimo, porque el merengue de que clásico está en mala, pero ustedes siempre están picando. Y toda esa línea entera, todas las galleras que hay por ahí, en gallera, Entonces se toca de jueves a domingo, de lunes a lunes. de lunes a lunes, una gallera, pagar 500,000 pesos. Miércoles. Ustedes son ricos todos. Es verdad de que se quitan los Pero no a músicos, no a de todo el que mundo, a no. 3 millones, de que... Que no es a todo el mundo que se lo pagan. Ah, Se da eso. La banda, a mí ¿Te sí, pellicaron sí, unos me cuantos? pellicaron unos cuantos. pero entonces, Unos cuantos no, a todos, todos, ¿Pero todos. por todos. qué? ¿Cómo es? ¿Cómo un tamborero o un guirero cuesta 3 millones de pesos, pero ni que fuera una firma de béisbol? Y que toma adelante 3 millones para quitárselo al prodigio. El mío yo no lo doy por todos los millones del mundo. Manolo. Yo no digo Tengo un que, equipo de... yo no de- digo yo que tengo no lo un- valgan, pero ese pugilato, no sé, hay dinero de lavado, hay dinero de apuestas, ¿de dónde sale tanto dinero? No, en ocasiones quizás se dio en un momento dado, hubo un momento sí que me llevaron el grupo completo. ¿Quién fue?
Unos empresarios ¿Hicieron qué banda? con un artista, hicieron Querubanda. Sí. ¿Y qué hiciste tú ahí? Ahí que sale el Prodigio como banda. Yo diría que ahí surge el Prodigio más, la gente me conoce más como artista, a mí solo. Es como cuando tú tienes que resurgir de abajo. Y parece que yo necesitaba ese choque. Porque yo que botara la timidez. Sí. Y la verdad que a ellos les fue bien y a mí no bien, sino es más que excelente. Sí. Y ese día de mi aparición de nuevo, yo duré 2 meses y medio ensayando mi grupo de nuevo, antes de salir. ¿Y de dónde conseguiste músicos? ¿Cómo lo armaste? ¿Qué? Contratamos algunos músicos del área del jazz, hicimos un híbrido de músico típico y músico de jazz en el típico. Ahí fue cuando entró Patricio Bonilla en el trombón y los teclados. Que Patricio, cuando Juan Luis tenía fiesta, el show, se iba con Juan Luis y enviaba a alguien, llegó a sustituirlo con un tecladista a él. Y si Juan Luis iba de concierto, pero como Juan Luis no toca constantemente durante el año, Patricio tuvo esa experiencia conmigo y o sea, tú andabas ya con músicos de Juan Luis. Sí. A ese nivel. Sí, y con buena música, buenos arreglos musicales, música bien estructurada. Un antes y un después. Tenía también un percusionista menor que se llama El Abuelo, que tocaba también con diversos grupos, aquí con Pavel Núñez, y el grupo era un grupo típico, contemporáneo, sí, una cosa chulísima. Pero dije, ustedes no salen del Cibao porque ustedes lo tienen todo allá, porque entonces decimos... es Ya como yo si me decidí. Era otro mundo, es otro mundo, señores. Después que tú pasas de Villa Altagracia, es otro mundo. Y de que el merengue se está muriendo, pero tú tienes al Rubio del acordeón, tú tienes al Blachi, por decir de muchachos más jóvenes, porque tú eres Sí. bastante joven también. Pero entonces, el merenguero clásico más joven que tenemos, Abuelo, el Torito con cana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es eso? Sí, el típico, y tú no te imaginas la cantidad de jóvenes que están incursionando en el típico y que están aprendiendo. Y mujeres también. Mujeres y jovencitos. Pero increíble la cantidad. Yo creo que tiene que haber más de 50 niños. Y eso es un movimiento muy significativo. Entonces podemos estar tranquilos. Si se muere el merengue clásico de combo, tenemos ahí el backup de una nueva generación con merengue típico. De hecho, como que el merengue muchas veces lo han catalogado como que otro merengue, como que los merengueros de orquesta, como que otro género. Y como pero que lo mismo, los cronistas te premian aparte. no Tienen premian un aparte. renglón de música Sí. de típica y uno de merengue. Expli- Dime tú, expli- hablemos de merengue. Dice Fefita, explícame eso. Explícame Pues eso. no somos merengue. Vamos a hablar inglés ahora. ¿Por qué? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Y mucho más tampoco entiendo cómo a los típicos nos invitan a la premiación y a veces no le dan el valor y el recibimiento y la invitación como se la dan a un artista internacional. Como si fuera menos, ni siquiera le entregan la estatuilla en vivo. Sí, la mayoría de ocasiones se le entregan diferido. No, ahora ni diferido. Y una sola categoría. ¿Cuántas categorías tú Cuando crees que los deberían? dominicanos debemos de sentir orgullo por nuestra música, como lo sienten en México, Su como música en regional en mexicana, Colombia. claro. Que en Colombia hacen un festival, el Festival de Valledupar, que hasta Juan Luis lo llevan a tocar a ese festival. ¿Y no hacen el Cibao, Festival de Música Típica? No. Pero vamos no a hacer hacen. uno aquí en la capital, yo lo produzco, ¿qué tú dices? Te voy a dar la mitad del máster. Vamos a hacer una cosa en grande aquí de música típica.
Aquí En en la Santiago, no, en capital, Santiago. no, que aquí en yo la te voy a llevar capital. para Santiago a hacerlo. Pero Porque es que hay un plan allá. Pero ya ya. ustedes tienen mucho del Cibao, Prodigio. Ahora tenemos que traerlo para acá. Es que después que se haga allá, porque es que allá es el epicentro del típico. Allá es todo. El epicentro, todo. es Sí, allá. entonces tenemos que alimentar eso ya. Antes de irnos te preguntaba de la tragedia del Yexé. ¿Es Sí. cierto que tú estabas convocado y te salvaste a Chepita? Mira, yo recibí una llamada, recuerdo que era 20 de marzo, de uno de los ejecutivos. Me dijo, maestro, póngame ahí el día 7 de abril. Eran 2 actividades que había, pero la otra quedaba un poco lejos. Él me estaba solicitando 2 actividades. La otra era privada, entonces me quedaba muy, muy distante de una presentación que yo tenía el mismo día. Y me dijo, no, yo no, vamos a dejar esa, que yo no le voy a dar esa pela a usted de aquí a tan lejos. Pero déjeme la del Yesé del día 7. Y yo le dije, no, no hay problema, usted sabe que no hay problema porque nosotros nunca planteamos condiciones con ellos. Siempre que fuimos, la última vez que yo fui al Yeset fue en el 23, que hasta hay una foto por ahí saludando a Dotel. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Y nosotros nunca procurábamos, ni siquiera hablábamos de condiciones económicas, por la relación y el vínculo de amistad, especialmente con la persona que me contactó, de los ejecutivos. Y a partir de entonces, yo le dije, déjeme consultar con la oficina. De hecho, yo tengo ahora, puedo mirar la agenda por Google. Pero en ese entonces todavía no lo teníamos y no le pude dar respuesta. Entonces le dije, déjeme consultar con la oficina y yo le dejo saber. Yo no me pude recordar jamás de esa fecha. Y yo le pasé 7 actividades que tenía de diferentes amistades que me contactan a veces directamente y yo le paso la información a la oficina para que le den seguimiento. Incluso de las actividades que le pasé, yo no solamente se la paso, sino que a los 2 días le llamo otra vez. Dígame, fulano respondió, confirmó, está todo bien. Pero esa actividad yo nunca más pude recordar. Se te borró de la mente. Es más, una noche yo desperté como a las 3 de la mañana y como que tenía el cerebro con ese pendiente y tomé el teléfono y digo, déjame anotar la fecha para pasársela a la gente de la oficina. Cuando lo cojo el teléfono para anotar, me dio un sueño y lo puse para atrás. Yo dije, yo se la paso mañana. Nunca más yo pude recordarme. Pero cuando yo me desperté a las 10 de la mañana, que me entero de lo sucedido, de una vez me vino a la mente y de una vez cojo el teléfono y le marqué a esa persona. Fulano, ¿cómo está usted, señor? No, estoy aquí en Las Vegas, voy para allá ahora. Sí. Y fue como que Dios dirigió todo para que yo no estuviera ahí. Que no era tu momento. Lamento tanto, no hay manera de uno expresar el sentir por una tragedia así tan dolorosa, donde perdimos tantos amigos y tanta gente buena. ¿Y a ti cómo te tocó, Prodigio? Cuando uno se ve en la ocasión, yo no tuve cerca de ir. La amiga, mi hermana Jennifer Vargas, que murió, no me dijo, que hablamos el día antes que ella iba,
quizás si me dice voy con ella. Pero tú como sabiendo que tú pudiste haber estado, ¿cómo a ti te ha tocado como para hacer quizá un cambio de vida? No sé, a todos nos ha tocado de distintas formas, pero a ti ¿cómo te ha tocado? No, yo realmente sentí y siento que yo fui otra persona después de eso, que yo soy otro artista. Como que tuve como un renacer y lo sentí y me lo soñé también. ¿Qué te soñaste? Que yo le había dicho a alguien, ahora que yo soy un nuevo cantante, ahora que yo soy un nuevo artista, voy a grabar otras canciones. ¿Como música cristiana? Sí, porque tengo el anhelo de grabar alguna música cristiana también. ¿Trataste a Rubén Pérez? ¿Se conocieron? Sí, nos conocimos y tocamos, incluso tocamos la boda de uno de mis mejores amigos. Y están juntos ellos, gracias a Dios. Viven en Miami y siempre nos visitamos. Pero dijo, ahora tú eres el dueño de tu proyecto, esa vez de la banda típica que el Señor decidió disolver el grupo. Después de la banda típica, duramos como 2 años y mi relación laboral con ese empresario, con el señor Aureliano Guzmán, finalizó. Teníamos un contrato por 4 años, finalizó el contrato y yo me independicé. Los músicos también querían que nos independizáramos. Y entonces yo ahí le puse la super banda. Y esa agrupación es histórica, la super banda, porque logramos cosas en poco tiempo que fueron muy significativas, que marcaron un antes y un después en la música. Y siento que también después del rompimiento de la super banda conmigo, que fue en el 2004, yo salí entonces en El Retorno. Este fue el nombre de mi concierto en la discoteca Las Vegas. Es 2 meses y medio después de haber tocado, de estar sin tocar. La banda tocaba en Las Vegas de Enriquillo Moya por 17,000 pesos fijo los viernes. Y cuando yo me iba a presentar, cuando yo fui a hacer pruebas de sonido, después de 2 meses y medio, el señor Enriquillo Moya me llama para su oficina y me dice, Prodigio, yo te quiero plantear algo. Dígame. Yo te voy a dar 250,000 pesos por la fiesta. De 17,000 pesos que él me pagaba fijo. Digo yo, ¿Y dónde está la cámara oculta? Dice él, porque mira, te digo la verdad, el teléfono aquí, ni cuando venía Johnny en sus mejores tiempos, y Juan Luis, todo el mundo, aquí nunca, ni Anthony Santos, aquí el teléfono nunca ha sonado así, de esa manera. Y cuando yo venía ahorita bajando, llegando a Las Vegas, yo pensaba que había un incendio en la puerta, porque eso está lleno de gente afuera, por entrar para acá a verte ensayando. ¿Y qué pasó? No, yo le dije que no. Yo le dije, mire, yo no estoy haciendo esto por dinero. Simplemente lo estamos haciendo porque es un proyecto ya, la parte suya es la cantina y la parte de nosotros es la entrada. Y yo le dije a mi hermano, que era que estaba haciendo la boletería, si tú ves que la cosa a las 9 de la noche, a las 10, sigue floja, tú la pones a 200 pesos, 300 la entrada. ¿Ya cómo era? Cuando eso se vendían a 200 pesos y así las entradas, 100, 200 pesos. ¿Sabes cómo pagaban la gente? 1,000 y 2,000 pesos en la entrada. ¿Y cuánto se hizo esta? Ay, Dios mío, déjame yo sacar. Y se armó un tapón a mí que me gusta la puerta. Se armó un tapón en ambas vías de la autopista. Estaba todo cerrado. Todo cerrado. Y hubo más público. 700,000. Hubo más público. Estoy sumando. Hubo más público en el parqueo de Las Vegas que adentro en Las Vegas, y se desmayaron 3 personas adentro. Incluyendo mi barbero, tiene una marca, una cicatriz ahí, que se subió
por una columna y un abanico lo cortó ahí y se lo llevaron. Pero Y- tú hiciste una promoción agresiva. ¿Qué fue lo que pasó? Yo hice una buena promoción, una buena publicidad, pero el público se identificaba se conectó muy directamente conmigo, como me habían desbaratado el grupo, Wow. me habían comprado a todo el mundo, a todo el personal. Yo me quedé solo y tuve que reestructurar todo. Y la gente se identificó mucho con esa causa de que todos mis músicos me hayan dejado solo. Y entonces me apoyaron. La gente ¿Y tú cómo superaste eso a nivel personal? ¿No te sentiste traicionado? Bueno, yo entiendo que todo el mundo tiene el sagrado derecho a la superación. Pero a veces, al suceder de esta manera, Todos juntos. exacto, porque fue el personal completo, nada más se quedó conmigo un chofer, un bamboy y un cantante, el cantante de música típico, tradicional, que dicho sea de paso, está conmigo ahora. Wow. Sí. Entonces la gente se identificó y abarrotó eso. Él te estaba ofreciendo 250,000. Sí, él me ofreció ¿Y 250,000. cuánto hiciste esa noche? Casi 700,000. Son números míos tan, ya tú sabes, aplicándola. Casi 700,000. Te aliviaste ahí. Sí. Estaba bien que fuera así porque había estado 2 meses y pico sin tocar y había contratado músicos, le hice contrato a los nuevos músicos y eso. Mira, yo tenía toda la vida esperando esta entrevista, se ha hecho un poco más Tú- larga de la cuenta, pero la última pregunta Tú vas a te tener que tengo- editar muchas cosas. No, la gente ve 2 horas. Mira, yo hablé Tú no me diste nada. Yo hablé No. 2 horas y 40 minutos con Félix Cumbé y la gente la vio. Y con Álvarez Renta, 2 horas y 36 minutos, la gente la vio. ¿Cómo tú manejabas el tema de la mujer, el dinero, la vida, siendo tú un muchacho? Porque todo esto es menos de 30 años, todo lo que tú me estás diciendo. Sí. Y un hombre con los ojos verdes, buen mozo. Yo siempre he sido bien enfocado en la música y siempre le he dedicado mucho tiempo a trabajar los discos y muy detallista a la hora de terminar algo. Es que yo no lo suelto, a mí tienen que quitármelo, lo trabajo. Y ya yo trato de delegar algunas Entonces, cosas. respuesta a mi pregunta, el tema de la juventud, de las mujeres, de la fama, del dinero, ¿cómo fue? Concho, más que eso, yo creo que no lo disfruté tanto como debí. Le salió del alma, concho, no lo disfruté tanto. ¿Y las drogas? ¿No te tocó ese tema? Era más en los 80, que eso estaba muy crudo. Pero en el tiempo tuyo, ¿cómo fue? Bueno, en Nueva York, dado mi timidez excesiva, o en una ocasión yo dije, yo tenía problemas para subir, para tocar, con un nerviosismo y una cosa. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué es lo que yo voy a hacer? Y le pregunto a un amigo, ven acá, y eso que la gente usa, eso quita la timidez, el nerviosismo. Y le pregunté así y me quedé con eso en la mente y lo pensé. Pensé como que si usar cocaína me hubiese ayudado. Entonces, me acuerdo que iba en el tren escuchando una música con un headphone y el radito ese. Y cuando voy escuchando, voy pensando en eso y la canción que me sale, Seré, de José José, pero cantada por Villalona. Y yo escuchaba las situaciones de los problemas de Villalona en ese tiempo. Y mis tíos también me aconsejaban que nunca cayera en eso. Y cuando yo estaba escuchando esa canción, que lo pensé, me fui en lágrimas. Y yo dije, no, lo Así no último es. en mi vida que yo voy a hacer es hacer eso. Y así lo he hecho. Nunca le puse la boca a cocaína. Dios te cuidó.
Sí. Que tuviste todos los escenarios Y para hacerlo. sí me ofrecieron en lugares que yo tocaba fijo, allá en Nueva York. Llegaron gente a decirme en el baño, mira niño, te tengo esta cosita aquí en $20. Esto es puro, qué sé yo. Yo, coño, fulano, ¿cómo tú me vas a hacer esa vaina a mí? Tú sabes que yo no hago eso. Y se lo dije al güirero, le dije al güirero lo que había pasado y él salió Molesto. diciendo, coño, el que me le ofrezca droga al niño aquí, coño, lo mato. Y ese amigo se llama Chuchurete, yo le digo papá por eso a él. Porque al final te cuidó Dios, porque normalmente los niños chiquitos tienen a un chambelán, un tío, la mamá, el papá. A ti te tocó tirarte a la candela. Tú viniste aquí con 22 años, más o menos, cuando viniste de Santiago. Justamente, celebré los 22. Viste que te Sí. tengo el tiempo medido ahí. Tú me tienes chequeado. Qué bonita historia, Prodigio, ha compartido con nosotros. Me quedo en esta conversación, que más de hablar de merengue, hemos hablado mucho del Prodigio. Quizás después tengamos otro encuentro con por qué hacer la división entre merengue típico y merengue como si no fueran los dos merengues. Y si partimos de todos los niños y jóvenes que están haciendo merengue típico, entonces no hay ninguna crisis de identidad en el merengue, porque tenemos una población joven Para nada. y niños. Mi hijo ama el acordeón. Mira eso. Sí, va a ser Qué músico, belleza, mi hijo qué Daniel José. belleza. Sí, anda con acordeón de hoja. Hizo un acordeón con una hoja. Oh. La dobló así. Oh, pues tiene una gran inclinación, una gran inquietud Sí. con eso. Entonces, dejamos ese mensaje. Yo quisiera que tú le digas a la audiencia del especial de Al Tanto TV sobre la identidad de Nagua, de Cabrera, de Mediagorra, de Santiago, del merengue de típico, que es nuestro merengue original. Así es lo nuestro. Y siento mucho orgullo por mi tierra, por mi país, por mi música, por todo lo que es dominicano. Me siento sumamente orgulloso. Y exhorto al país, Al ministro en de Cultura, en todas tenemos un las ministro de sí, Cultura en joven todas las conectado esferas con lo sociales. popular. Vamos a decirle a Robertico a ver qué es lo que vamos a hacer con el merengue típico. Este gobierno, de hecho, puedo darte testimonio de que he sentido que se han inclinado, que han tenido sensibilidad hacia el merengue típico. Incluso nosotros, el presidente nos ha invitado al Palacio en más de 2 ocasiones para escucharnos. Han pensionado muchísima gente, han estado trabajando con los seguros médicos y el turismo nos ha apoyado en muchas actividades. Estuve en un concierto en United Palace el 21 de septiembre que fue totalmente lleno y el Ministerio de Turismo tuvo un personal del Ministerio de Turismo y nos apoyaron. Y he sentido que el presidente se identifica es un dominicano que se identifica con su música. Y eso me llena de alegría. Ahora le toqué en Manzanillo, en la inauguración de una planta que se está llevando a cabo. Inauguraron una parte del proyecto y yo hice un popurrí y trabajé durísimo, como 3 días para hacerlo, y el presidente estuvo ahí y pude cantar y tocarle y sentí que él se sintió identificado y que disfrutó la presentación. Y nos saludamos con mucho cariño y le mando un abrazo para él y toda su familia. Bueno, así es, también nosotros lo hacemos extensivo, un llamado a Robertico Salcedo, ministro de Cultura. Vamos a sembrar escuelas de música de merengue típico en todo el país. Vamos a sacarlo de Santiago, de Nagua, vámonos para Barahona, San Juan, El Cercado, Elías Piña, y que todo el país vibre con el merengue típico. Yo acabo de iniciar un proyecto con una fundación que se llama Fundación Ripiao, que es específicamente para colaborar con jóvenes, con niños que se inclinan por la música y que no tienen la posibilidad de tener un profesor, de tomar clases, de tener una orientación adecuada.
y nosotros en equipo vamos a trabajar con una cantidad de niños para suplirle su instrumento, contactar con profesores privados que le den clases, expertos en la música típica, y también que vayan a academias, porque el nuevo músico típico tiene que formarse tomando clases de piano complementaria y formándose en los fundamentos de la música, en la parte académica, desarrollando esa parte en conjunto con la técnica del instrumento y con lo que nosotros somos. Yo creo que tú eres un buen modelo de ese músico típico que debemos trabajar. Sí, entonces yo me identifico con eso, por eso he venido desarrollando ese proyecto y ya he colaborado con muchos niños. Tengo un sobrino que se llama Peter, que es un modelo también, que lo mandé a la escuela Alica en Santiago y se graduó y sigue tocando su acordeón. Genial. Bueno, él es el prodigio, Crency García, es dominicano y me representa. Gracias por este tiempo con nosotros. Un placer, Colombia. El placer es mío. Vamos a brindar. Vamos a brindar. La gente no sabe, pero aquí se ha estado tomando Don Julio. Salud. Salud. Que vive el merengue, diría mi madrina. ¡Que viva!